Continuando con el curso de SPSS básico, vamos ahora a continuar con la lección número 3. En esta lección vamos a aprender a describir nuestras variables. Y para esto vamos a utilizar tablas de frecuencias y también estadísticos. Recordando, teníamos dentro de SPSS tres tipos de variables: variables de escala nominal, variables de escala ordinal y variables escalares o variables cuantitativas, ¿no? Donde agrupamos a las variables ya sean de escala de intervalo o ya sean de escala de razón o proporción. Ya vamos a describir estos tres tipos de variables utilizando lo siguiente: utilizando tablas de frecuencias, estadísticos y también gráficos adecuados. Para poder describir variables de escala nominal, vamos a utilizar tablas de frecuencias, las cuales vamos a ordenar de forma descendente según las frecuencias. Las vamos a acompañar principalmente con gráficos de barras o también pueden ser gráficos circulares. Luego también a describir variables de escala ordinal. Estas variables también las vamos a describir utilizando tablas de frecuencias y las vamos a más bien ordenar según el orden de las categorías. Recordando que en las variables categóricas ordinales hay un orden en las categorías. En este caso vamos a hacer que ese orden se respete, se mantenga. Estas tablas de frecuencias las vamos a acompañar principalmente con gráficos de barras. Y por último, vamos a describir variables cuantitativas utilizando estadísticos. De momento solo vamos a utilizar algunos estadísticos básicos: el promedio, el valor mínimo, el máximo, la desviación estándar. Y vamos a acompañar estos estadísticos con gráficos de histograma. Y entonces vamos a hacer lo siguiente: para poder describir variables categóricas nominales, tablas de frecuencias con gráficos que pueden ser de barras o circulares. Para poder describir variables de escala ordinal, también tablas de frecuencias, en este caso principalmente con gráficos de barras. Y luego, para poder describir variables de escala de intervalo o ya sean de escala de razón o proporción, vamos a utilizar estadísticos y los vamos a acompañar con histogramas. Listo, a ver, por ejemplo, vamos a abrir una base de datos y suponiendo que en una base de datos de un grupo de profesionales tengamos una variable rama, la cual corresponde a la rama a la que pertenecen, ¿no?, los encuestados, los profesionales. Para esta variable, como es una variable categórica nominal, porque no podemos establecer una relación de orden entre las ramas, vamos a elaborar tablas de frecuencias como la que estamos viendo acá. Esta es una tabla de frecuencias y la podemos acompañar con un gráfico circular. También podría haber sido un gráfico de barras. En este caso, como ejemplo, tenemos aquí un gráfico circular, donde tenemos la cantidad de personas o la cantidad de casos que hay de cada una de las ramas. Para variables ordinales también vamos a elaborar una tabla de frecuencias con la diferencia siguiente. Miren. A ver, volviendo por un momento a la diapositiva anterior, en las variables categóricas nominales, como no hay orden entre las categorías, como no existe orden, vamos a hacer que el orden en el cual aparezca la tabla sea según la frecuencia de mayor a menor. En cambio, en las variables categóricas ordinales, por ejemplo, si tenemos en esta misma base de datos de profesionales, como esta vez sí hay orden entre las categorías, vamos a hacer que ese orden se respete, se mantenga en la tabla de frecuencias. Y bueno, estas variables categóricas ordinales vamos a acompañarlas principalmente por gráficos de barras. Para variables cuantitativas, ya sean de escala de intervalo o ya sean de escala de razón, vamos a principalmente obtener estadísticos. En este caso es mucho más útil obtener estadísticos, es decir, conocer cuál es el valor mínimo, cuál es el valor máximo, el valor promedio y la desviación estándar. Y vamos a acompañar estos estadísticos utilizando un histograma como el que tenemos aquí. Listo, y vamos a continuar.
Listo, para continuar vamos a ubicarnos en la carpeta lección número 3 y en esta carpeta vamos a encontrar una base de datos que tiene como nombre BD. Vamos a la carpeta lección número 3. En esta carpeta tenemos una base de datos que tiene como nombre BD. Vamos abriendo esta base de datos. Abriendo esta base de datos tenemos lo siguiente. Mira. Tenemos una base de datos de diferentes personas, de estudiantes y profesionales, y para ellos tenemos las siguientes variables. Tenemos la variable sexo, edad, peso, estatura, entre otras variables, ¿no? En este caso, la ciudad donde viven, son personas que viven dentro del país de Perú, la rama a la cual pertenecen, el grado académico que tienen, la licenciatura, bueno, esto no es tan importante, y bueno, por último, estas personas han sido evaluadas en cuanto a algunos aspectos, los cuales son inteligencia, comprensión verbal, orientación espacial, extraversión, responsabilidad, estabilidad emocional y por último, sinceridad. Ya vamos a elaborar tablas de frecuencias y obtener estadísticos para describir las variables que tenemos acá. A ver, vamos a comenzar con la variable rama. Ya, esta es una variable categórica nominal, ¿no? Ya, para poderla describir hacemos lo siguiente. Vamos al menú Analizar, elegimos la segunda opción que dice Estadísticos descriptivos y luego a la derecha vamos a la opción que dice, en este caso, Frecuencias, la primera de las alternativas. Analizar, Estadísticos descriptivos y luego la opción que dice Frecuencias. Estando en esta ventana que luego nos aparece, vamos al lado izquierdo y vamos a seleccionar nuestra variable rama. La vamos a pasar a la derecha. Ya, nada más, hasta ahí. A ver, seleccionamos rama, la pasamos a la derecha. Para que la puedan pasar a la derecha pueden hacer clic, arrastramos la variable, o si no, con este botón que tenemos al medio, o si no también por último, doble clic. De cualquiera de las tres maneras. Listo, nada más. Luego aceptamos. Y van a ver que nos carga otra ventana. Esta es la ventana de resultados. Anteriormente, cuando habíamos estado creando nuestras bases de datos, aparecía esta ventana, no solo que aparecía completamente en blanco con apenas unas líneas. Recién a partir de ahora la vamos a comenzar a utilizar. En esta ventana es donde van a aparecer nuestras tablas de frecuencias, nuestros estadísticos, nuestros gráficos y más adelante nuestras pruebas de hipótesis también acá. De momento, como hemos obtenido una tabla de frecuencias de la variable rama, es lo que nos aparece. Fíjense en el lado izquierdo, nos aparece un nodo. Esto de acá se le conoce como un nodo y dentro de este nodo tenemos estas alternativas. Bueno, esta tenemos por ejemplo la tabla de frecuencias. Listo, aquí tenemos la tabla de frecuencias de la variable rama. En este caso, en total tenemos 200 casos, 200 encuestados, de los cuales 35 son de la rama de la salud, de la rama de ciencias de la salud. 79 casos son de la rama de ciencias sociales o jurídicas. 37 casos son de la rama de ingenierías, 32 son de la rama de humanidades y por último 17 son de otras ramas. En cuanto a valores porcentuales, los primeros, los que son de la rama de salud, representan el 17.5%. Los de la rama de sociales representan el 39.5%. Los de la rama de ingeniería son el 18.5%. Los de humanidades el 16%. Y por último, los que son de otras ramas son el 8.5%. Leemos siempre la columna que dice porcentaje válido. Bien, vemos que la columna porcentaje y porcentaje válido de momento tienen valores similares. Ya, en algunos ejemplos que vamos a ver luego van a ver que los valores son diferentes. Y bueno, ahí vamos a explicar qué es lo que indica cada una de las dos columnas. Ya, de momento vamos a interpretar la columna porcentaje válido. Listo. Esta es la tabla de frecuencias de la variable rama. Pero esta variable rama es una variable categórica nominal, ¿no? No hay orden entre las categorías. En las variables categóricas nominales vamos a hacer que, como no hay orden, que el orden de la tabla sea según la frecuencia, de mayor a menor.
vamos a modificar el orden de la tabla de frecuencias. Para esto hacemos lo siguiente: vamos a volver a la ventana de SPSS, menú, analizar, nuevamente vamos a la ventana de frecuencias, ya, menú analizar, estadístico descriptivos, y vamos a la ventana de tablas de frecuencias. Ahí, estando en esta ventana, en el lado derecho, donde dice, en el lado derecho de la ventana tenemos 5 botones: botón estadísticos, gráficos, formato, estilo y simular muestreo. El del medio es el botón de formato. Hacemos clic sobre este botón y vamos a elegir que la tabla sea ordenada por los recuentos de mayor a menor, es decir, de forma descendente, ¿no? Por defecto estaba elegida la primera opción que dice valores ascendentes. Los valores se refiere a los códigos. A ver, por un momento voy a cancelar. Mira, esta variable rama tiene estos códigos. Mira, está codificada de la siguiente manera: ciencias de la salud, ciencias sociales, ingenierías, humanidades y otros. Y ese orden es exactamente el orden en el cual apareció en la tabla de frecuencias: ciencias de la salud, ciencias sociales, ingenierías, humanidades y otros. Entonces, por defecto la tabla aparece en el orden de las frecuencias. Pero vamos a cambiar esto para que el orden sea según la frecuencia de mayor a menor. Por defecto el orden que nos aparece es el orden según las categorías, ¿no? Vamos a hacer que esto cambie, que el orden sea ya no según las categorías, sino según la frecuencia, de mayor a menor. Para esto vamos a la ventana nuevamente, analizar, estadísticos descriptivos, vamos a la opción que dice frecuencias, y estando en esta ventana, en el lado derecho, en el botón de formato, vamos a elegir que queremos que la tabla sea ordenada por recuentos descendentes. Recuentos descendentes, o sea, de mayor a menor, nada más. O sea, según la frecuencia, recuentos son las frecuencias por si acaso, según la frecuencia de manera descendente. Ya no según los códigos de forma ascendente, sino según la frecuencia de forma descendente. Continuar y aceptamos. Y volvemos a obtener la tabla de frecuencias, con la diferencia que esta vez está primero el grupo más grande, o sea, los de la rama de sociales. Luego el segundo grupo más grande, los de la rama de ingenierías. Luego los de la rama de la salud, 35 casos. Los de la rama de humanidades. Y por último, quienes son de otras ramas, ¿no? En antes, como por defecto estaba elegida la opción que decía valores ascendentes, se refería a los códigos. Para variables nominales, de preferencia, como no hay orden, podemos alterar el orden de la tabla sin ningún problema. En este caso, estoy haciendo que el orden sea según la frecuencia de mayor a menor. Listo. El grupo más grande son los de la rama de sociales, seguidos por los de la rama de ingenierías, luego los de la salud, los de humanidades y por último quienes son de otras ramas. Solamente hemos cambiado el orden de las filas, ¿no? El orden de las ramas, nada más. Una vez que ya tenemos la tabla de frecuencias, vamos ahora a acompañarla con un gráfico adecuado. En este caso podría ser un gráfico circular o también podría ser un gráfico de barras. Ya, entonces vamos nuevamente a la ventana principal, a la ventana de editor de datos, y aquí hacemos lo siguiente. Mira, otra vez, analizar, estadísticos descriptivos, y vamos a la opción de frecuencias nuevamente. Estando en esta ventana, llevamos la variable rama a la derecha. Todos los cambios que hayan hecho ya están guardados, ya permanecen aquí. Mira, formato, en antes cambiamos esta opción, ¿no? Sigue todavía ahí. Los cambios no se quitan, ahí permanecen. Más bien lo que vamos a hacer es añadir un gráfico. Para esto vamos al botón gráficos que tenemos en el lado derecho. Clic sobre este botón y vamos a elegir la opción que dice gráficos circulares. Gráficos circulares. Listo. Gráficos circulares, por si acaso, son también los gráficos de torta o gráficos de sectores, como también se les llama. Continuar y aceptar. Vamos a la ventana de resultados y van a ver que, mira, por cada vez que hagan una operación van a ver que aparece un nodo. Esta fue la primera tabla donde no había orden. Esta es la segunda tabla donde estaba ordenada de mayor a menor. Acá está. Y esta es la tabla que acabamos de obtener ahora. Bueno, sigue ordenada de mayor a menor, pero además le hemos añadido un gráfico.
en este caso un gráfico circular. Listo, la tabla está bien. Vamos a cambiar un poco la apariencia de este gráfico. Si está un poco grande, lo podemos reducir un poco. Nos ubicamos en la esquina derecha, ¿no? Y bueno, reducimos hacia adentro o hacia afuera para incrementar el tamaño. Lo voy a dejar tal cual. Listo, tenemos ahí nuestro gráfico circular. Para poderle cambiar un poco la apariencia, sobre cualquier parte del gráfico, doble clic. Y nos carga la siguiente ventana. Esta ventana dice lo siguiente: editor de gráficos. Editor de gráficos. Ya, en esta ventana, lo primero que vamos a hacer es añadirle etiquetas, que se vean aquí los valores porcentuales. En los gráficos circulares, de preferencia, deben mostrarse los valores porcentuales. Para esto vamos al menú Elementos y vamos a la segunda opción que dice Mostrar etiquetas de datos. Apenas le hemos hecho clic ahí, van a ver que ya aparecen las etiquetas, pero como les mencionaba anteriormente, en un gráfico circular lo que debemos demostrar deben ser los valores porcentuales. Entonces, en esta ventana que luego nos ha aparecido, una ventana de propiedades, y dentro de la ventana estamos en la pestaña Etiquetas de valor de datos. Vamos a seleccionar los valores porcentuales y los vamos a subir para arriba. Bien, acá tenemos dos áreas, lo mostrado y lo no mostrado. De momento se está mostrando el recuento, ¿no? Lo voy a retirar, lo seleccionamos y para que ya no esté ahí, con este botón que tiene la forma de una X de color rojo, lo vamos a retirar, clic, y ese recuento pasa a la ventana de abajo. Y lo que queremos que se muestre son los valores porcentuales. Entonces la fila que dice porcentajes la vamos a subir arriba con este botón verde que tiene como una flechita, clic, ahí está. Queremos que se muestren los valores porcentuales. Nada más, aplicar, y tenemos la siguiente tabla. En este caso, el 39.5% de los casos son de la rama de sociales. Acá a la derecha tenemos una leyenda. Ya podemos cerrar esta ventana de etiquetas, esta ventana de propiedades. Podemos también ya cerrar esta ventana de editor de gráficos. Y nos quedamos con el gráfico, con todos los cambios que ya hemos hecho. Listo, acá tenemos una leyenda. En la zona azul, el sector azul corresponde a la rama de sociales. El rojo a la rama de ingenierías, el verde a la rama de la salud, el naranja a la rama de humanidades y por último el amarillo a la rama de otro. El 39.5% son los de la rama de sociales, el 18.5% los de la rama de ingenierías. Por si acaso, estos porcentajes que se colocan de manera automática son los valores porcentajes, los porcentajes válidos. De momento todavía no tenemos diferencias. Mi porcentaje y porcentaje válido no tienen diferencias. Ya, en un momento vamos a ver ejemplos donde vamos a ver que sí hay diferencia. Vamos ahora a continuar describiendo otra variable. Vamos a continuar con la variable grado académico. Esta variable también es una variable categórica, pero es una variable categórica ordinal, ¿no? Acá sí hay orden entre las categorías. Listo, entonces la describimos de la siguiente forma. Vamos a el menú analizar, vamos a la segunda opción que dice estadísticos descriptivos y vamos a la opción que dice frecuencias. Estando en esta ventana de frecuencias, vamos a para quitar todos los cambios, restablecer. Y luego seleccionamos la variable grado académico. La vamos a pasar a la derecha con este botón. O ya saben, también pueden hacer simplemente doble clic o simplemente clic y arrastran también. Listo. Más bien, grado académico es una variable categórica ordinal, ¿no? Con este botón de restablecer hemos borrado todos los cambios que ya hemos hecho acá. Bien, todos los cambios ya no están ya. Listo. Ahora vamos a ver qué cambiamos. Esta es una variable categórica ordinal. En las variables categóricas ordinales, el orden de las filas que refleje el orden de las categorías. Y recuerden que en las variables categóricas ordinales, mira, el clic derecho, información de la variable. En las variables categóricas ordinales, el orden de los códigos refleja el orden de las categorías, ¿no?
Los códigos son por si acaso los valores. Los códigos o los valores reflejan el orden de las categorías. Entonces, en el botón de formato voy a hacer que aparezcan que el orden sea según los valores, o sea, según los códigos y de manera ascendente. Y como los códigos representan el orden de las categorías, al final estamos haciendo que la tabla sea según el orden de las categorías, ya que los códigos, los valores o los códigos reflejan el orden de las categorías. Entonces, ordenar por códigos o ordenar por valores es lo mismo que ordenar según las categorías. Listo, nada más. Continuar. Como es una variable categórica ordinal, vamos de una vez, o si no hay, hasta ahí, a ver. Continuar y aceptamos. Y nos carga la ventana de la tabla de frecuencias, la ventana de resultados, ¿no?, donde estamos ubicados actualmente. Y el último procedimiento, el último nodo corresponde a una tabla de frecuencias de la variable grado académico. En este caso, 22 casos son del grado académico pregrado, 121 son de bachiller, 18 de maestría y 39 de doctorado. En valores porcentuales, el 11% son de pregrado, el 60.5% de bachiller, y así podríamos continuar. Vamos ahora a acompañar esta tabla de frecuencias con un gráfico adecuado. Para las variables categóricas ordinales, de preferencia vamos a utilizar gráficos de barras. Si fueran nominales pueden usar cualquiera de ambos, o circulares o también de barras, no hay ningún problema. En cambio, para variables categóricas ordinales, de preferencia gráficos de barras. Entonces vamos a la ventana principal, analizar. En este caso vamos a la opción que dice estadísticos descriptivos, la opción de frecuencias. Ya está por ahí la variable grado académico y vamos a la derecha donde dice gráficos. Y esta vez vamos a marcar la casilla que dice gráficos de barras. Nada más, ahora sí. Continuar. Listo, y aceptamos, ¿no? Ya está por defecto marcada la casilla que dice mostrar tablas de frecuencias. Y tenemos ahí el gráfico de barras de la tabla de frecuencias con su gráfico de barras de esta variable grado académico. Podemos reducir un poco el tamaño y también le podemos cambiar la apariencia. Ya, para cambiarle la apariencia sobre cualquier parte del gráfico, doble clic. Luego en esta ventana que luego nos ha cargado, vamos al menú elementos y vamos a la segunda opción que dice mostrar etiquetas de datos. Menú elementos y luego la segunda opción que dice mostrar etiquetas de datos. Clic y nos carga esta ventana. En esta ventana vamos a mostrar los valores porcentuales, porcentajes que subo arriba. Recuentos lo voy a quitar. En realidad en los gráficos de barras pueden mostrar los recuentos o también los valores porcentuales. Si son pocos datos, 100, 140, 150 quizás, pueden mostrar los valores, los recuentos. Si en cambio ya son muchos datos, si tenemos 200, 300 o más datos, de preferencia ya les conviene solamente mostrar valores porcentuales. Listo, luego de esto porcentaje lo dejamos aquí arriba, nada más, aplicamos y cerrar. Acá también cerramos en la ventana editor de gráficos y listo. Listo, la idea es la siguiente, mira. Cuando las variables son categóricas nominales, como no hay orden, que en la tabla simplemente aparezca en un orden según la frecuencia, de mayor a menor. En cambio, cuando sí haya orden, que ese orden se mantenga en la tabla de frecuencias, en la tabla de frecuencias y también en el gráfico. Y acá nos damos cuenta que la gran mayoría son de bachiller, ¿no? En esta base de datos, la gran mayoría de casos son de bachiller. Listo. Ahora vamos a continuar con otra variable. Vamos ahora a pasar a describir las variables cuantitativas. Por ejemplo, la variable edad, la variable peso. Comenzamos con edad.
Tal como habíamos visto en la diapositiva, en este caso, para variables cuantitativas, o sea, ya sean de escala de razón o de escala de intervalo, vamos a obtener estadísticos y los vamos a acompañar con un histograma, ¿no? Ya, entonces vamos a obtener estadísticos y acompañados con un gráfico de histograma. Volviendo a la base de datos, entonces comenzamos con edad. Ya, para esto hacemos lo siguiente, miren. Si queremos solamente obtener estadísticos, podemos hacerlo acá. Menú, analizar, la segunda opción que dice estadísticos descriptivos, y luego a la derecha, en este caso, la opción que dice la segunda opción que dice descriptivos, la segunda alternativa que dice descriptivos. Acá solamente para poder obtener estadísticos llevamos nuestra variable edad a la derecha. Como es una variable cuantitativa, nada más, solamente la llevamos a la derecha y listo. Aceptamos. Aquí en esta ventana por defecto ya están activados algunos estadísticos, en este caso los más comunes, los más básicos, la media, el mínimo, el máximo y la desviación estándar. Lo dejamos tal cual, no hacemos cambios, simplemente aceptar. Y nos carga en la ventana de resultados esta pequeña tablita. Tenemos para esta variable edad 200 casos, los cuales el valor más bajo es 23 y el más alto 65, en promedio 41.47. Ahora, si queremos obtener un gráfico, vamos a hacerlo con la otra ventana. Analizar estadísticos descriptivos. Si queríamos obtener estadísticos, lo hacíamos acá, ¿no? Más bien, para poder obtener también estadísticos, pero además acompañándolos con un gráfico, vamos a la primera opción que dice frecuencias. En esta ventana, para quitar los cambios, para quitar todos los cambios que hayan hecho, restablecer. Listo. Ahora sí, vamos a ubicar nuestra variable edad, la tenemos por acá, la vamos a pasar a la derecha. Como es una variable cuantitativa, vamos a obtener estadísticos. Para esto, en el lado derecho tenemos un botón que dice estadísticos. Hacemos un clic ahí y vamos a marcar los más básicos: media, mínimo, máximo y desviación estándar. Media, mínimo, máximo y también la desviación estándar. Listo, continuar. Como marcamos estos estadísticos, luego continuar. Como es una variable cuantitativa, vamos a acompañarla con un gráfico, en este caso con un gráfico de histograma. Vamos al botón de gráficos y vamos a elegir un histograma. Nada más, continuar. Y por último, como es una variable cuantitativa, no es tan necesario obtener una tabla de frecuencias, ¿no? Porque si no va a aparecer una tabla donde nos indique qué cantidad de personas tenemos de cada una de las edades. Esto va a ser demasiado extenso. Mejor desactivamos esta vez la opción que dice mostrar tablas de frecuencias. Listo, solamente estadísticos como los que hemos marcado y un gráfico de histograma. Nada más. Aceptamos y tenemos acá lo siguiente. En este caso el promedio 41.47, el promedio de edad 41.47, la desviación estándar 9.86, el mínimo 23 y el máximo 65. Y tenemos aquí el histograma. En este caso nos conviene lo siguiente, ¿no? Una tabla de frecuencias con un histograma. Porque mira, si hubiéramos obtenido una tabla de frecuencias normal, o sea, nos conviene, estadísticos con un histograma. Si hubiéramos obtenido una tabla de frecuencias, hubiera salido lo siguiente, mira. A ver, analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias. Mira, a ver, quitamos todo, restablecer. Por defecto está activa la casilla que dice tablas de frecuencias, ¿no? Llevamos edad a la derecha y aceptamos, por decir. Por defecto aparece una tabla de frecuencias de esta variable edad, la cual nos indica lo siguiente. Hay 3 casos de personas que tienen 23 años. Hay 2 de 24 años, hay 4 de 25, hay 2 de 28 y así, ¿no? La cantidad de personas que tenemos de cada una de las edades. Como podemos ver, esta es una tabla demasiado extensa, no tiene mucha utilidad real.
mejor nos conviene obtener estadísticos, conocer cuál es el valor mínimo. En este caso, la persona más joven tiene 23 años. ¿Cuál es el valor máximo? La persona de mayor edad en esta base de datos tiene 65. ¿Cuál es la edad promedio? 41 años en este caso. Y luego vemos la forma en cómo se distribuye en el histograma. Acá, por ejemplo, podemos ver que la gran mayoría está entre 30 y 40 años. Luego hay un grupo más o menos grande que están entre 50 y 55 por ahí. Y en los demás grupos más bien ya hay menor cantidad de casos. No es bueno que tengamos tantas agrupaciones en este histograma. Vamos a modificar un poco y vamos a reducir la cantidad de barritas. Ya, primero, sobre el histograma, doble clic sobre cualquier parte. Nos aparece la siguiente ventana que dice editor de gráficos. Listo. Sobre cualquier parte del histograma, doble clic nuevamente. Y nos carga esta ventana, donde nos dice agrupaciones. Listo. En esta ventana de agrupaciones vamos a elegir que la cantidad de barras sean menos. Sean solamente unas 10. Para esto vamos a elegir la opción donde dice personalizado. Y número de intervalos lo vamos a dejar en 10. Luego aplicar, cerrar y listo. Y tenemos la siguiente tabla. Podemos también cerrar la ventana de editor de gráficos y nos queda lo siguiente. Entonces, para variables cuantitativas nos conviene más obtener estadísticos y acompañarlos con un histograma como el que tenemos aquí. Listo. Entonces, nuestras variables las podemos describir de acuerdo a eso. Para variables categóricas nominales, una tabla de frecuencias donde el orden sea según las frecuencias, de mayor a menor, y la podríamos acompañar con un gráfico de barras o también un gráfico circular. En este caso hemos elegido un gráfico circular. Para variables categóricas ordinales, elaboramos también una tabla de frecuencias, pero esta vez el orden de la tabla debe ser el orden de las categorías, ¿no? Como acá hay orden, este orden que se respete: pregrado, bachiller, maestría, doctorado. Y la acompañamos principalmente con un gráfico de barras. Para variables cuantitativas, más bien, no nos conviene tablas de frecuencias, porque hacerle una tabla demasiado extensa, ¿no? Tendríamos la cantidad de personas de cada una de las edades. Esto es demasiado extenso. Mientras más grande sea una tabla, menos utilidad tiene. Entonces, esto no es tan útil. Mejor, de preferencia, obtener estadísticos, conocer el valor mínimo, el máximo, el promedio, la desviación estándar y luego un histograma, un gráfico de histograma. Vamos ahora a continuar con algunos ejercicios para poder poner en práctica todo esto que estamos viendo. En la carpeta de lección número 3 hay un documento que tiene como nombre práctica en Ajo. Ya, ese documento, por favor, ábranlo y dentro vamos a encontrar lo siguiente. Tenemos algunos ejercicios para poder obtener tablas de frecuencias, para poder obtener estadísticos de nuestras variables de la base de datos de la encuesta nacional de hogares. Para esto vamos a utilizar los módulos 1, 2 y 3 de la encuesta nacional de hogares. Ya les había mencionado cómo deben de descargarlos, pero por si no lo recordaran, una vez más. Abrimos un navegador y buscamos ahí en Ajo, buscamos INEI microdatos. En los resultados elegimos el primero de los resultados, en este caso clic. En la ventana que luego nos carga, vamos a la derecha a la opción que dice consulta por encuesta. Consulta por encuesta. Luego debajo encuesta, en este caso en Ajo, metodología actualizada.
elija una encuesta. Vamos a elegir condiciones de vida y de pobreza. Año 2020, ¿no? Es el año que está más completo. El año 2021 todavía falta, todavía no está completo. Falta el último trimestre y también falta todo el año junto, el periodo anual. Elegimos mejor año 2020 y ahí sí está los 4 trimestres y además el periodo anual. En el periodo anual, o sea, todo junto. Y aquí tenemos varios módulos. Vamos a descargar el módulo 1, recordando aquí, ¿no? Listo, descárguenlo por favor, yo ya lo tengo descargado. Para que lo descarguen, hacen clic donde dice SPSS. En mi caso ya lo tengo descargado. Vamos a abrir ese archivo. Luego de la descarga les va a aparecer estas carpetas, ¿no? Estas carpetas comprimidas. El primero de ellos, clic derecho y extráiganlo. Extraer aquí. Lo extraen aquí y van a ver que les aparece esta carpeta 737 módulo 1. Dentro de esta carpeta tenemos varios documentos, varios PDFs y tenemos una base de datos. Esta de acá, la que tiene extensión SAV, son las bases de datos de SPSS. Vamos abriéndolo. Y nos carga la siguiente base de datos. Es una base de datos bastante extensa. Si vamos a la vista de variables, vamos a ver que tenemos en total hasta 331 variables. Vamos a la vista de datos y nos fijamos que tenemos más de 50.000 filas, más de 53.000 filas. En total 53.423 filas. Con esta base de datos vamos a responder los ejemplos que acá nos pide. A ver, dice en ese documento que tiene como nombre práctica en Ajo, dice lo siguiente. En el módulo 1, el cual corresponde a las características de la vivienda, recordando que esta base de datos del módulo 1 es una base de datos de viviendas, ¿no? Aquí en la vista de datos, cada fila por si acaso no corresponde a una persona, sino más bien a una vivienda. Y cada columna es una variable, o sea, una característica de esa vivienda. Ya, dice lo siguiente. El módulo 1 que corresponde a las características de la vivienda, describir las siguientes variables. La variable P101, P102 y todas las que acá nos lista. Listo, vamos a comenzar a ver. Comenzamos con la primera variable, la variable P101. Nos vamos a buscar esta variable en la base de datos del ENAJO. Vista de variables, primero vamos a averiguar qué tipo de variables. Recuerden que tenemos que saber si es una variable categórica nominal o categórica ordinal o si es cuantitativa para saber qué elaborar, ¿no? Si elaboramos una tabla de frecuencias o estadísticos. En la base de datos buscamos la pregunta P101 y acá está. Mira, es el tipo de vivienda. Tenemos como alternativas, en este caso, si la casa es una casa independiente o un departamento en un edificio o una vivienda en una quinta y así. En total tenemos 8 alternativas. Esta pregunta, por si acaso, esta base de datos, recordando, proviene de este cuestionario. Aquí también podemos darnos cuenta. La pregunta 101 es el tipo de vivienda. Tenemos estas alternativas. En total hasta 8, contando la opción de otro. Listo, acá entre los tipos de vivienda no podemos establecer ninguna relación de orden, ¿no? Por lo tanto es una variable categórica nominal. Entonces, tal como está. Listo, como es una variable categórica nominal, vamos a elaborar una tabla de frecuencias. Y la podemos acompañar con un gráfico que sea de barras o también circular. Ya, menú gráficos, menú analizar, elegimos la opción que dice estadísticos descriptivos y vamos a la opción que dice frecuencias. Estando en esta ventana, para poder ubicar más fácilmente las variables, mira, como son muchas variables, por defecto aquí se muestran sus etiquetas. Entonces es un poco más
es un poco complicado poderlas ubicar. Para esto, sobre cualquiera de las variables le hacemos un clic derecho. Encima de cualquiera puede ser, por si acaso. Y luego en esta ventana, en este cuadrito que nos aparece, en la parte de arriba tenemos dos opciones: mostrar etiquetas, que es lo que está elegido, y vamos a elegir la otra opción que dice mostrar nombres. Listo, ahora ya no aparecen las etiquetas sino los nombres de las variables. Y bueno, es mucho más fácil poder ubicar la variable P101. Listo, P101, como es una variable categórica nominal, la llevamos a la derecha. Y luego vamos al botón de, como es una variable categórica nominal, vamos al botón de formato y vamos a elegir recuentos descendentes. No, porque es una variable categórica nominal. Y también de una vez vamos al botón de gráficos y vamos a elegir un gráfico de barras. Listo, continuar, y ahora sí, aceptamos. Y obtenemos lo siguiente. Listo, en esta base de datos teníamos, recuerden, 53.423 filas. De estos datos, 31.577 son casas independientes, 1.457 son departamentos, 558 son viviendas en casas de vecindad, 410 son chozas o cabañas, 166 son viviendas en quintas, 7 son viviendas improvisadas y una es un local no destinado para la habitación humana. Bien, datos válidos, o sea, personas donde, mejor dicho, filas que no estén vacías. Vamos a buscar esta variable P101. Filas que no estén vacías tenemos en total 34.176. Y luego tenemos 19.247 datos perdidos. Se refiere justamente a las filas donde no hay datos, son los datos perdidos. Hay bastantes, son 19.000 y tantos. Ya. Nos fijamos ahora que ahora en la tabla de frecuencias, mira, la columna porcentaje y porcentaje válido tienen valores diferentes. Bien, porcentaje se calcula en base al total, al tamaño de la muestra. En este caso, los 31.000 son el 59.1%. Los 1.457 viene a ser el 2.7% del total de casos. Las viviendas en casas de vecindad son el 1% del total de casos. Y así. En cambio, en la siguiente columna porcentaje válido se calcula solamente en base a los datos válidos, no tomando en cuenta los datos perdidos. De los 53.000 que habían, los datos válidos eran solamente 34.176. Y luego teníamos 19.247 viviendas que estaban con datos perdidos, que no habían datos, ¿no? Ya. Esta columna porcentaje válido se calcula tomando en cuenta solamente los datos válidos. A ver, las casas independientes son 31.557. Esto con respecto a 34.176 viene a ser el 92.4%. Los departamentos en edificios viene a ser el 4.3%. Las viviendas en casas de vecindad vienen a ser el 1.6%. Y así. Tenemos ahí los porcentajes. Debajo tenemos el gráfico de barras. Cuando hay muchas barras, puede que les convenga un gráfico de barras, pero con barras horizontales. Pueden cambiarlo de esta manera. Miren. Primero, sobre cualquier parte del gráfico, doble clic. Listo, aparece la ventana editor de gráficos. Seleccionan las barras, toditas. Vamos al botón de opciones y eligen la opción que dice transponer gráficos. Clic. Y el gráfico de barras verticales ahora se vuelve un gráfico de barras horizontales. Vamos a la opción que dice, ahora mira, queremos que las barras aparezcan en este mismo orden de la tabla, ¿no? Arriba la categoría donde hay mayor cantidad de casos, en este caso casas independientes, y así. En este momento está al revés. Ya, sobre las etiquetas, doble clic. Aparece esta ventana que dice propiedades
Mira, se dan cuenta que tengo seleccionadas las etiquetas porque aparece como un contorno amarillo encima. En este momento tengo seleccionada todas las etiquetas. Listo, ahora vamos a la opción que dice ordenar por, elegimos la opción estadísticos de manera ascendente, está bien, aplicar y el gráfico se convierte en esto. Listo, así como está bien. Listo, luego de esto vamos a elementos, primero selecciono las barras, clic, ahora sí, menú elementos, mostrar etiquetas. Y tenemos ahí las cantidades. Cuando tenemos muchos datos, ya solamente conviene mostrar los valores porcentuales. Porcentaje para arriba y recuentos no, solamente los valores porcentuales. Queremos que se vea este porcentaje. A ver, aplicar primerito, ahí están los porcentajes. Bien, como que tapa una parte de la etiqueta, voy a hacer que aparezca a la derecha, pegada al lado derecho. Para esto, en la parte de abajo donde dice posición de etiquetas, estando en esta pestaña, posición de etiquetas personalizado. Y a ver, probamos la primera opción, aplicar, y justamente hace lo que queremos, personalizado y la primera opción. Listo, ahora sí, cerramos acá, también cerramos acá, y listo. Ya tenemos nuestra primera tabla de frecuencias con nuestro gráfico. Listo, vamos con la siguiente. Vamos a la hoja. Acá voy a hacer la pregunta 101. Vamos con la 102. Primero vamos a averiguar qué información tenemos aquí. Vamos a la base de datos del ENAJO, a la vista de variables. Acá está. A ver, incrementamos un poco el ancho de la etiqueta para poder leer. El material que predomina en las paredes exteriores es, y tenemos como alternativas si es de ladrillo o piedra o adobe, tapia, quincha, piedra con barro, entre otras. Es una variable categórica nominal, ¿no? Ya, entonces hacemos lo siguiente. Vamos al menú analizar, estadísticos descriptivos y vamos a la opción que dice frecuencias. En esta ventana, para quitar todos los cambios, primerito restablecer. Listo. Ubicamos la variable para poderla encontrar más fácilmente. Sobre cualquiera de ellas, clic derecho. Ubicamos la variable P102, acá está. Como es una variable categórica nominal, vamos al botón de formatos. Queremos que los recuentos sean de manera descendente, ¿no? Es nominal porque no hay orden entre los materiales de las paredes, ¿no? Piedra, ladrillo, tapia, como decían, no las podemos ordenar. Recuentos descendentes. Gráficos, en este caso voy a elegir un gráfico de barras también. Nada más, continuar y aceptamos. Y tenemos ahí nuestra tabla de frecuencias con un gráfico de barras. En este caso, en la tabla de frecuencias nos fijamos en la columna que dice porcentaje válido. El 49% de paredes de las viviendas son de ladrillo o bloque de cemento. El 26.8% son de adobe. El 10.9% son de madera. El 7.6% son de tapia. El 1.9% son de quincha y así. Luego tenemos la tabla de el gráfico de barras en este caso. Allá, en la tabla de frecuencias, recuerden, leemos siempre la columna porcentaje válido, ¿no? Esto se calcula solamente tomando en cuenta los casos válidos. En este caso son 34.176. Los demás datos son perdidos. Porcentaje no, esto se calcula en base al total de casos. Esto no tiene mucho sentido. Leemos siempre en la columna que dice porcentaje válido. La última columna creo que se entiende, ¿no? Las viviendas que tienen paredes de ladrillo son el 49%. Las que tienen paredes de ladrillos más adobe son juntos el 75.7%. Ladrillo más adobe más madera son el 86.7%. Ladrillo más adobe más madera más tapia
son el 94.7%. Como su nombre mismo lo indica, el porcentaje acumulado. Y el gráfico podemos invertirlo, doble clic, nos aparece la ventana editor de gráficos. Estando en esta ventana, sobre el gráfico seleccionamos opciones, transponer. Listo. Ahora este eje vertical, doble clic sobre el eje, miren, vamos a categorías para cambiar el orden, orden según estadístico, según lo que tenemos en la barra. De forma ascendente está bien, aplicar. Listo. Seleccionamos las barras para ponerle sus etiquetas. Menú elementos, la segunda opción, mostrar etiquetas. Listo. Y cuando son muchos datos, ya solamente nos conviene mostrar los valores porcentuales. Cuando son pocos datos, cuando son datos hasta 150, quizás hasta 200, podemos mostrar los recuentos. Pero cuando ya tenemos muchos datos, ya solamente conviene trabajar con valores porcentuales. Acá tenemos una base de datos de más de 50.000 filas, ¿no? Por lo tanto, solamente mejor valores porcentuales. Aplicar. Quiero que la etiqueta esté al lado de afuera. Personalizado y el primerito. Aplicar. Listo. Cerramos y nuestro gráfico queda de esta manera. La cantidad de personas que hay de cada uno de los materiales. Listo. Vamos a continuar con la siguiente. Eso queda para ustedes. A ver, la 103, la 103A son bastante similares a las dos primeras. La 104, esta me parece que es un poco diferente. Vamos a buscar esta variable. La variable P104, acá está. Dice cuántas habitaciones en total tiene la vivienda, bueno, sin tomar en cuenta el baño, la cocina, los pasadizos ni el garaje. Listo. Mira, esta variable en realidad es una variable cuantitativa, ¿no? Recuerden que todo aquello que proviene de medir o de contar son variables cuantitativas. Esto en realidad es una variable cuantitativa, por lo tanto, aquí en el lado derecho está mal. Hay que modificar, es una variable cuantitativa. Y para describir variables cuantitativas, elaborábamos, o teníamos, mejor dicho, estadísticos, y las podemos acompañar con un gráfico, con un histograma, en este caso. Entonces, vamos a menú analizar, estadísticos descriptivos, y vamos a la opción que dice frecuencias. Si quisiéramos solo estadísticos, también los puedo obtener acá. Descriptivos, en este caso, aquí para poder ubicar más fácilmente las variables, sobre cualquiera, clic derecho, mostrar nombres. Acá está la variable P104. A la derecha, como es una variable cuantitativa, aceptamos, ¿no? Acá de frente salen los estadísticos. En cuanto al número de habitaciones que tienen las viviendas, los valores van desde 1 hasta 15, ¿no? Hay viviendas que tienen solamente una sola habitación y también hay viviendas que tienen hasta 15 habitaciones. En promedio 3.3. Y bueno, la desviación estándar 1.6. De la otra manera, ahora acompañándola con un histograma. Analizar, estadístico descriptivos, frecuencias. Estando en esta ventana, restablecer para quitar todos los cambios. Para ubicar más fácilmente la variable P104, sobre cualquiera, clic derecho. Mostrar nombres. Ubicamos nuestra variable P104 y la vamos a pasar a la derecha. Como es una variable cuantitativa, vamos al botón estadísticos y vamos a marcar media, mínimo, máximo, desviación estándar. De momento solamente estos 4. Más adelante, cuando hagamos las siguientes lecciones, en la lección número 6, ya vamos a calcular todo tipo de estadísticos y los vamos a interpretar. De momento solo estos 4. Continuamos. Como es una variable cuantitativa, no conviene obtener una tabla de frecuencias. Y más bien a la derecha vamos a el botón de gráficos y vamos a elegir un histograma. En realidad, si obtenemos tablas de frecuencias,
pero tablas de frecuencias con datos agrupados. Eso lo vamos a ver en la lección número 5. Luego aceptamos. Y en la ventana de resultados tenemos lo siguiente: estadísticos de la variable edad, bueno, lo mismo de la variable, P104, número de habitaciones por vivienda, lo mismo que habíamos obtenido en antes, pero ahora de manera vertical, ¿no? Van de 1 a 15, en promedio 3.31. El número de habitaciones va de 1 a 15, en promedio 3.31. La desviación estándar 1.645. 1.645. Y aquí tenemos el histograma. El número de habitaciones van de 1 a 15. Vamos a reducir, miren, para poder hacer cambios. Primero está muy grande. Ahora, para poder hacer cambios en este eje vertical, en este eje horizontal, mejor dicho, sobre cualquiera de las etiquetas, doble clic. Ahora sí, aparece la ventana editor gráficos. Ahora sí, sobre cualquiera de las etiquetas, doble clic. Se selecciona el eje de etiquetas y vamos a hacer que en este eje la escala sea como mínimo 1, como máximo 15. Nada más. Aplicar. Listo. El número de habitaciones va entre 1 a 15. Cerramos. Y listo. Cerramos también esta ventana de editor de gráficos. Y listo. Para esta variable ya tenemos sus estadísticos y su gráfico de histograma. Listo. Ustedes, por favor, deben de continuar con todas las demás. Con todas las demás variables. Ya, solo una más vamos a hacer. A ver, la variable estrato. Esta variable me parece que es la única variable categórica ordinal. Todas las demás, la mayoría son nominales y algunas son cuantitativas. Ustedes las pueden hacer. Voy a hacer esta variable estrato. Vamos a buscarla. Creo que está por el principio. Acá está bien. Estrato. Esta variable se trata de, en el lugar donde está ubicada la vivienda, es una ciudad de qué tanta población. Tenemos como alternativas: en el lugar donde está ubicada la vivienda, la población de ese lugar es de 500.000 a más, o de 100.000 a menos de 500.000, de 50.000 a menos de 100.000, de 20.000 a menos de 50.000, de 2.000 a menos de 20.000, de 500 a menos de 2.000, y así. Entonces vamos a elaborar. Es una variable categórica ordinal, ¿no? Vemos que está hay orden, pero más bien me parece que está en sentido inverso. Ya. Analizar, estadístico, descriptivos, frecuencias. Restablecer. Clic derecho, mostrar nombres. Ubicamos la variable P100, la variable estrato está al principio. Como hay orden, acá en el botón de formato no voy a cambiar el orden, que el orden se respete. Más bien lo que vamos a hacer es que nos cargue un gráfico de barras en este caso. Nada más. La tabla de frecuencias donde el orden sea de forma tal como está inicialmente. Y en cuanto al gráfico, un histograma. No, perdón, es una variable categórica ordinal, por lo tanto es ordinal. No me estoy olvidando de esto. Como es una variable categórica ordinal, aquí hay que modificar. Ahora sí. Estrato, estadísticos no hacen falta. Mejor dicho, formato y valores ascendentes. Continuar y aceptamos. Y tenemos la siguiente tabla, ¿no? Para poder ver un poco mejor que sean barras horizontales. Doble clic, elementos, mostrar, sobre el gráfico, clic, opciones, transponer. Listo. Cambiamos el orden, doble clic. Pero esta vez, miren, no están ordenados, no están según el estadístico. Así como está lo vamos a dejar. O en todo caso podemos cambiar, pero arrastrando manualmente. Yo quisiera cambiar en un sentido opuesto, pero mejor así como está bien.
Ahí nomás, solamente vamos a añadir sobre las barras sus valores porcentuales. Como son muchos datos, ya solamente conviene trabajar con valores porcentuales. Y se ven de esta manera. Listo. Ustedes por favor completan todas las demás variables. Luego también las del módulo 2. El módulo 2 más bien, si es una base de datos de viviendas, perdón, si es una base de datos de personas. El 1 era una base de datos de viviendas. Acá tenemos el módulo 2. Dentro de este módulo deben describir las siguientes variables. La variable P207, la variable P208A, P209, P210 y P211A. Y para el módulo 3, estas variables que acá nos lista. Listo, esto traten de hacerlo ustedes. Listo, voy a cerrar este documento y también la base de datos. Y algo más que podemos añadir es que podemos cambiar un poco la apariencia de los gráficos. Miren, no los hemos cambiado, pero los podemos cambiar. Bueno, los que hemos hecho anteriormente ya están bien arriba, mejor voy a volver a obtenerlos. Bien, si alguno está de más, se han equivocado o algo, lo pueden eliminar por si acaso. Solo seleccionan el amarillo, este cuadradito de color amarillo, y suprimir. La tecla suprimir y van a ver que desaparece. Ahora vamos a elaborar un gráfico de la variable rama nuevamente. Analizar estadísticos descriptivos, frecuencias. Para quitar todos los cambios, restablecer. Rama a la derecha. Como es una variable categórica nominal, vamos al botón de formato, recuentos descendentes. Voy a elegir un gráfico circular. Continuar y aceptamos. Nos aparece este gráfico, ¿no? Listo, lo he obtenido para poder modificarlo un poco. Tenemos ahí el gráfico de barras y el gráfico, perdón, la tabla de frecuencias y el gráfico que le corresponde. Vamos a modificar un poco este gráfico. Mira. Sobre cualquier parte del gráfico, doble clic. Aparece la ventana editor de gráficos. Ahora mira, el gráfico tiene varias partes, ¿no? Las etiquetas, la leyenda. Clic adentro, un solo clic adentro y aparece un círculo de color ámbar que rodea todo el círculo. Ahora, en cualquiera de dentro, doble clic y aparece una ventana de propiedades. Por ejemplo, quiero cambiar la apariencia, profundidad y ángulo. Me puedo elegir esta opción en 3D, aplicar, a ver, hasta ahí. Voy a mejorar, a ver, la distancia, que se vea un poco más cerca, ahí tal vez. Más bien, la profundidad, por si acaso, es el grosor. Lo voy a poner 15. Aplicar, grosor, y se ve un poco mejor. Listo, creo que está bien ahí. Cerramos el gráfico. Menú elementos, ahora le voy a poner etiquetas. Mostrar etiquetas. ¿Cuáles son muchos datos? O mejor dicho, en los gráficos circulares siempre se muestran solo los valores porcentuales. Aplicar, cerrar. Y listo. Podemos también cerrar la ventana de editor de gráficos y tenemos lo siguiente. Listo, un poco mejorado quizás la apariencia. Podemos hacer algo similar con un gráfico de barras. A ver. Analizar estadísticos descriptivos, frecuencias de la variable grado académico. Como es una variable categórica ordinal, vamos al botón de gráficos y vamos a elegir un gráfico de barras. Continuamos y luego aceptamos. Acá, como hay orden, que el orden se respete, ¿no? Tenemos aquí el gráfico de barras. Voy a reducirlo un poco
Y ahora le vamos a cambiar un poco la apariencia. Sobre cualquier parte, doble clic. Aparece la ventana editor de gráficos. Ahora quiero cambiar la apariencia de las barras. Sobre cualquiera de las barras, doble clic. Y voy a la pestaña profundidad, 3D, aplicar. Podemos hacer que sea un poco más cerca, o quizás demasiado. Ya, ahí está bien, me parece. Cerramos y también acá. Entonces podemos ponerlo con una apariencia como en 3D más o menos. Me estaba olvidando de las etiquetas, menú elementos, mostrar etiquetas. Siempre que hay muchos datos, ya solamente conviene trabajar con valores porcentuales. El 11% de los casos son de pregrado, el 60% de bachiller, el 9% de maestría y el 19.5% tienen doctorado. Estos gráficos también los podemos obtener solitos, sin necesidad de obtener la tabla de frecuencias. Vamos a la base de datos nuevamente. Por aquí tenemos un botón, un menú que dice gráficos. A ver, justamente ahí podemos obtener una tabla de frecuencias, o mejor dicho, podemos obtener ahí ya sea el gráfico circular o también el gráfico de barras, sin necesidad de obtener tablas de frecuencias. Un gráfico de barras de la variable o un gráfico circular de rama. Menú gráficos. La primera opción dice generador de gráficos. Ahí clic. Y luego en esta ventana que luego nos aparece, aceptamos. Y vamos a elegir en la parte de abajo, en el lado izquierdo, gráfico circular. Y el primerito lo arrastramos por aquí arriba. Queremos un gráfico de la variable rama. Entonces, rama, donde dice proporciones por, ahí. Listo. Aceptamos. Y tenemos solito el gráfico. Y bueno, de igual manera, si quieren, le pueden cambiar la apariencia. Doble clic, menú elementos, mostrar etiquetas. Solamente valores porcentuales. Sobre cualquier parte del gráfico, dentro, doble clic, aparece un círculo, profundidad, 3D, aplicar. Mejor un poco más cerca, profundidad 15 o 20%. Por último, cerrar y listo. Cerramos también acá. Y tenemos nuestro gráfico circular. Algo similar podemos hacer con los gráficos de barras. Analizar, gráficos, generador de gráficos, aceptamos, barras, en este caso, acá está. El primerito, primero restablecer para quitar todo. Ahora sí, barras, el primerito, ahí está. De la variable, en este caso, de la variable grado académico, al eje X. Lo arrastramos al eje X. Listo, y nada más. Aceptamos y van a ver que tenemos ya ahí nuestro gráfico de barras. Reducimos un poco y podemos cambiar la apariencia. Doble clic, menú elementos, mostrar etiquetas. Solamente valores porcentuales. Cerramos sobre las barras, doble clic, profundidad en 3D, quizás un poco más cerca, aplicar. Y se ven de esta manera, ¿no? Entonces los gráficos de barras también los pueden obtener solito. Igual los gráficos circulares, ¿no? Sin necesidad de obtener una tabla de frecuencias. Si quieren solamente gráficos, los pueden sacar así. Lo mismo también con el histograma. Me estaba olvidando, a ver, de la variable edad.
Vamos al botón de gráficos, generador de gráficos. Estando en esta ventana vamos al botón aceptar, restablecer para quitar todo, histograma, el primerito, y vamos a nuestra variable edad. Aceptamos. Listo, doble clic, menú elementos, mostrar. En histogramas, por si acaso, no es necesario, o mejor dicho, no debemos de mostrar etiquetas, no hace falta. Voy a ocultar más bien. Lo que voy a hacer más bien es reducir la cantidad de barras. Agrupaciones, personalizado, solamente 10 barritas nada más. Listo, cerramos y tenemos solo 10 agrupaciones. Cerramos también la ventana editor de gráficos y listo. Otro gráfico que también podemos obtener, que quizás nos permita comparar, por ejemplo, peso entre varones y mujeres. Ya donde vamos a involucrar dos variables. Un histograma doble para mujeres y para varones. Puedo hacerlo de esta manera. Menú gráficos, generador de gráficos otra vez. Más bien, por si acaso, este mensaje que nos ha estado apareciendo no es un error, solamente es una advertencia. Lo que les pide acá es que si la variable es nominal, que esté como nominal. Si es ordinal, que esté como ordinal. O sea, que la escala de medición esté establecida correctamente. Es una advertencia. Y que si las variables tienen códigos, que acá estén codificadas. Solo eso les pide. En este caso no hay problema. Aceptamos nada más, nos saltamos esa advertencia. Restablecer. Ya les había mencionado que podemos elaborar un histograma doble para mujeres y para varones a la vez. Elegimos histograma y acá el que está a la derecha, esta opción acá. Clic, lo arrastramos por acá arriba. Listo. Nuestra variable, por ejemplo, peso. El peso de las personas. Ahora, pero queremos diferenciar entre mujeres y varones. Entonces, sexo, en la zona de arriba donde dice variable de segmentación. Otra vez. Ya, elegimos este gráfico de histograma. Mira, acá tenemos tres áreas. Esta de arriba, esta y esta otra. En cuanto a variable de distribución, peso. Arriba, variable de segmentación, sexo. Listo, nada más. Aceptamos y obtenemos lo siguiente. Un histograma doble. En el lado izquierdo para mujeres, en el lado derecho de varones. Y acá observamos que, por ejemplo, hay pesos de varones donde no hay mujeres, ¿no? Y bueno, eso es lo lógico, los varones pesan un poco más. Listo, hagan la prueba por favor. Me preguntan cualquier duda que tuvieran. Por si acaso, esto que estamos obteniendo en esta ventana de resultados se guarda por separado. Acá hemos obtenido varias cosas. Tablas de frecuencias, gráficos circulares, de barras. Hemos hecho algunos de los ejemplos del ENAJO, de la encuesta nacional de hogares. Esto se guarda por separado. Menú archivo, guardar, el nombre que ustedes le quieran poner. Resultados, lección número 3, le pueden poner, ¿no? En el escritorio, por ejemplo, guardar. Y luego, si quieren, lo pueden cerrar. Y si quieren, lo podemos volver a abrir. Archivo, abrir, resultados. Acá está, resultado de lección 3. Y todo esto que hemos obtenido también lo podemos copiar a una hoja de Excel, a un Word o también a una hoja de Excel. Clic derecho, copiar. Podemos abrir una hoja de Excel y por ahí la pegamos, ¿no? Listo, todo lo que hemos obtenido en la ventana de resultados lo podemos copiar a un Word o a un Excel. Los gráficos, si los copian a un Word, van a ver que se copian como imágenes. A ver,
Abrimos Word y podemos pegar ahí las tablas de frecuencias, también los gráficos, clic derecho copiar. Los gráficos se pegan como si fueran imágenes. Y bueno, por último, si quieren, todos estos resultados también los pueden pasar directamente hacia un Word, hacia un archivo en formato de Word. Menú, archivo, por aquí debajo eligen la opción que dice exportar. Menú, archivo, exportar, y acá eligen a Word, tipo Word, doc, ¿no? Word/rtf.doc. Listo. Acá en la parte de abajo eligen el nombre y el lugar donde lo quieran guardar, en este caso en documentos, y va a tener como nombre output. En la unidad C, en esta carpeta, documentos, output. Aceptamos. Ya existe output 2, le voy a poner en todo. Mejor en el escritorio. Está bien, en el escritorio. Me faltaba el nombre, ahora sí, guardar. Y aceptamos. Aparece este mensajito. Y ya lo podemos visualizar. Lo tenemos en el escritorio. Y acá está. Y bueno, tenemos ahí todas las tablas que hemos obtenido. Me estaba olvidando de mencionar, como ya saben, las tablas las pueden copiar hacia un documento en Word. Las tablas las podemos copiar a un documento en Word. Entonces, bien, las tablas que han obtenido como resultados del ENAJO, de la Encuesta Nacional de Hogares, hay que pegarlas donde correspondan. En el documento de los ejercicios del ENAJO vamos a poner solución. Y luego dentro vamos a pegar las tablas de los resultados. En este caso, la primera pregunta era acerca del tipo de vivienda, ¿no? Copiar y la pegamos por aquí. Solución, primero de la pregunta 101. Tenemos ahí la tabla. El gráfico que corresponde, clic derecho copiar y lo pegamos debajo de la tabla. Ahora de la pregunta 102. Vamos a los resultados. Acá está. Clic derecho copiar. Podemos pegar la tabla. El gráfico que corresponde, de igual manera, clic derecho copiar y pegar. Y ustedes completen por favor todo lo demás.